hermana. Esta mañana el Señor me dio un tema para que lo estudiemos. ¿Y cuántos trajeron sus Biblias? ¿Trajeron sus Biblias? ¿Están dispuestos a usarla? Muy bien. El tema está titulado La sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. La palabra expiación viene de una de las fiestas judías, ¿verdad? Una fiesta del pueblo de Israel, que está en Levítico 23, y habla de que una de esas fiestas, que es una de las más importantes para el pueblo de Israel, es el día de la expiación. Es el día cuando se ayuna, el día que se ve como un día de sábado, y el pueblo de Israel se reunía al templo y esperaban que el sacerdote entrara esa única vez en el año a expiar los pecados del pueblo de Israel. Y allí viene ese lenguaje que nosotros como cristianos ya usamos, la sangre expiatoria del Señor Jesucristo. Pues la Biblia es un libro que a través de los tiempos ha presentado verdades absolutas que llenan nuestro conocimiento, nuestra mente con todas las cosas que tenemos que saber de nuestra salvación. Los científicos, cuando han escudriñado la Biblia, se quedan asombrados por tantas cosas que hay en este libro, que no es un libro de ciencia. Este libro está diseñado para que usted y yo nos salvemos. No es un libro de ciencia, no es un libro de mitología, no es un libro de investigaciones científicas, pero sin embargo tiene verdades absolutas que tienen que ver con la ciencia también. La Biblia menciona esta palabra de la sangre unas 700 veces. La Biblia enseña que la vida está en la sangre. ¿Dónde encontramos nosotros eso? En Levítico capítulo 17, verso 11. Ahí está el mandamiento. Levíticos capítulo 17 y verso 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre será expiación de las personas. Estamos confirmando que lo que acababa de decir está aquí en la Biblia, ¿verdad? La sangre es el único elemento que el Señor utiliza para remitir, para quitar los pecados que nosotros los humanos cometemos. Los creyentes venimos con fe, confesamos nuestros pecados, y esa sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo elimina el pecado de nuestras vidas. Muy bien. Sabemos que la composición de la sangre, cuando hablamos de la sangre que tenemos todos los humanos, se descubrió esa composición hace unos pocos años. Los adultos tenemos recorriendo nuestros cuerpos por lo menos unos 5 litros de sangre. Esa sangre está en el sistema circulatorio. Los adultos tenemos 5 litros aproximadamente. Hay gente que tiene más, por el tamaño, por el volumen que tienen sus cuerpos. En hebreo, la palabra vida es la palabra nepesh, que también es traducido como alma. El cuerpo tiene diversos tipos de tejidos: la piel, los huesos, los nervios, la grasa, órganos, glándulas. Todos estos tejidos tienen algo en común, que son células fijas. En cambio, la sangre es una célula que no está en un solo lugar del cuerpo, lo recorre constantemente. Ese es el milagro de Dios. Así diseñó Dios el cuerpo.
Y nosotros, por eso es que nos llamamos seres vivientes. Porque en la sangre está, dijimos en Levítico, ¿qué está en la sangre? En la sangre está la vida. Muy bien, el cuerpo tiene diversos tipos de tejidos y en esos tejidos se manifiestan funciones. Cada uno de esos tejidos tiene una función. Los huesos tienen una función, los órganos, las glándulas, todo tiene una función. Ahora, nosotros vemos que en esa composición de la sangre hay 3 células que son generalmente las que se encuentran en un examen médico, ¿no? La célula que se encuentran es los eritocitos, que por lo menos hay 5 millones en una medida de 1 milímetro cúbico de sangre. Hay como 5 millones de eritocitos. También vemos que hay otras células que se llaman los leucocitos, que también son llamados glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces, el cuerpo tiene también en la composición de la sangre la hemoglobina. La hemoglobina es la que se encarga de llevar el oxígeno a todas las partes donde hay células, ahí lleva el oxígeno, la hemoglobina. Nosotros vemos que también está el plasma, que es un fluido transparente, ahí está en la célula. Pero cuando está al contacto del oxígeno, la sangre se vuelve de color rojito. Todo lo que nosotros vemos que pintan cuando algo está derramándose como sangre, lo pintan de color rojito. ¿Por qué? Porque ahí está presente toda esa composición de la sangre. Muy bien. También vemos que cuando la sangre empieza a recorrer todas las partes del cuerpo, no solamente nutre lo que tiene que nutrir para que nosotros vivamos, también hace otra función. Empieza a recoger todas las toxinas que entran a través de nuestros alimentos, a través del aire cuando lo respiramos. La sangre misma va haciendo ese trabajo de limpiar y lo hace siempre con los pulmones y lo hace con el oxígeno. Cada 23 segundos este metabolismo se está dando. ¿No le parece que es un Dios maravilloso? Amén. Dios es grande, Dios es bueno, ha hecho cosas extraordinarias. Nosotros nos damos por hecho que somos seres humanos, pero no nos damos cuenta que hay detrás de cada uno de nuestros tejidos. ¿Cómo se lo ideó Dios para que nosotros estuviésemos hablando, mirando, oliendo, oyendo? Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es sabio. Por eso es que Él es digno de alabanza. Y cuando uno llega a ver estos temas, uno dice, caray, este Dios es extraordinario. ¿Quién puede ser mejor que Él? Nadie. Recién los cerebros que están en las universidades estudiando las cosas de la creación se siguen asombrando porque la Biblia ya lo tenía escrito, lo que ellos recién están descubriendo. Ahora vemos que la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todos los pecados. No hay ninguna otra sangre. No existe otra forma de ser salvados. No existe una religión, no existe una ofrenda, no existe regalos, no existe dinero, no existe nada de esto para que usted pueda comprar la salvación, cambiar esa situación de ser pecador, sino que la sangre expiatoria de Cristo es la que hace que el Señor cambie la situación nuestra, porque nosotros tenemos un decreto de muerte por causa del primer Adán, que él se rebeló, y en el momento en que él se rebela, la situación cambia para todos nosotros. Más adelante lo voy a explicar un poco mejor. En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 20, vamos a leer una cosa interesante. En el libro de Hebreos,
En el capítulo 9, verso 20, así todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La palabra remisión, yo la entendí cuando agarré un sobre para mandar una carta. En una parte del sobre se pone el remitente y en la otra parte del sobre se pone el nombre del que manda la carta, ¿verdad? Entonces, del que recibe la carta. Entonces vemos que la palabra remitir es un acto de yo tengo aquí y luego lo mando para otro lado. La sangre expiatoria de Cristo tiene esa virtud. Saca nuestros pecados y los remite a quien realmente debe de tener esos pecados. Ahora, en el día de la expiación habían dos animalitos, dos corderitos apartados para ese día de la expiación. Uno era para que se confesaran los pecados de Israel y el otro era para ponerle las manos al sacerdote y transmitirle, remitirle los pecados a Azazel. Así se le llamaba a ese otro corderito, que después de que se le había remitido los pecados del pueblo, este corderito se lo llevaban a perderlo en el desierto. Entonces, uno representaba a Cristo y el otro representaba al que verdaderamente debería de llevar los pecados, y es Satanás. Entonces nosotros vemos que esos son los métodos que el Señor utilizó para expiar nuestros pecados. Ahora, vemos que la historia nos va llevando hasta que se llegó la realidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Señor se presenta delante de Juan en el río Jordán, Juan lo conoce y se lo presenta a Israel. Y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí empieza para nosotros la gran esperanza de la vida eterna. Amén. Porque el Señor, al ver que su Hijo se había presentado a ser el ejemplo para que todo aquel que cree se bautice y se inicie a andar con el Señor va a hacer lo mismo con cada uno de los que se arrepiente, lo mismo que hizo con su Hijo. Él habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros nos bautizamos, esa voz se volvió a oír. Cuando cualquiera que se bautice, esa voz está todavía hablando y el Señor tiene contentamiento con todo aquel que tiene fe y quiere salvarse y seguir una vida de placeres eternos. ¿Qué les parece? Amén. Ahora, vamos a seguir un poquito adelante en Génesis capítulo 1, el verso 26. En Génesis 1, verso 26, vamos a repasar esto que es conocido hasta por los niños. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y se ignoree sobre los peces del mar y las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La parte importante que para este contexto es que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Ustedes creen que nos parecemos a Dios? Yo creo que tiene que de emergencia venir pronto porque cada vez nos parecemos menos, ¿verdad? Pero Él hizo eso para nosotros. Y Él quiere recobrar eso que se ha perdido, porque el pecado nos ha desfigurado tanto. Fíjense que, lástima que no traje esa lámina, pero yo tengo una lámina donde comienza los seres humanos con una estatura tan extraordinaria y después caminó un poco las generaciones y llegamos a Noé y eran más bajitos. Caminamos un poquito más de Noé y tengo en esa lámina que estamos llegando a un nivel que casi no nacemos. Pequeñitos, somos tan pequeñitos que si el Señor se tarda más, ¿por qué va a venir? Por seres pequeñitos. Bueno, el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza.
Ahora vemos que cuando Él ideó hacer a Adán y a Eva, Él hizo una escultura. Ustedes ya lo han leído. ¿De qué era el elemento de esa escultura cuando Dios la hizo? ¿De qué era? De barro, o sea, polvo de la tierra. Polvo de la tierra. Y vean qué extraordinario es el científico de hoy, que encuentra dentro de nuestro cuerpo lo mismo que hay en el polvo. Encuentran gases y encuentran elementos químicos en el polvo. En el polvo se encuentra hierro, magnesio, cobre, una cantidad, hay como 21 elementos que se encuentran en el polvo. Y cuando le hacen el examen a la sangre, a los huesos, al pelo, a los tejidos, encuentran exactamente lo mismo que está en el polvo. Gases, y también encuentran los elementos del polvo. Pero nosotros vemos que en el principio el Señor, ¿qué le dijo a Adán que iba a hacer su dieta? Le dijo, de todo árbol podéis comer, excepto, hay un árbol que te está prohibido comerlo, y el día que tú comas de ese árbol, vas a morir. Adán estaba advertido de lo que iba a suceder en el momento de él se rebelde en ese punto. Entonces vemos nosotros que cuando esa escultura estaba ahí, inerte, materia, el Señor hizo algo interesante. Todos lo hemos leído en el Génesis. Le puso el hálito ¿de qué? El hálito de vida. Y en el momento que el hálito de vida entra por la nariz de esa escultura, empieza a suceder algo importante. Empieza a recorrer la sangre dentro del sistema circulatorio. No me pregunten cómo, porque yo no lo sé. La Biblia no explica tanto, pero sin embargo yo creo por la fe que ese Dios poderoso le hizo el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, le hizo todo en ese soplo, en esa nariz. Y la sangre de Adán era una sangre pura, mis hermanos. ¿Por qué era pura? Porque ¿de dónde salió? Era del divino Dios Todopoderoso. Esa sangre era tan pura, que él no se iba a enfermar. Aparte de que si acaso él tenía tal vez algún dolor de cabeza, ¿qué es lo que había ahí en el jardín? Ahí estaba el árbol de la vida. Y más tarde él lo mandó a custodiar para que no comieran de él. Pero la sangre de Adán era una sangre pura. ¿Se parece la sangre de Adán a la sangre que tenemos nosotros, hermanos? Ustedes mismos lo han dicho. ¿Por qué no se parece? Porque está contaminada. ¿Qué contaminó la sangre de Adán? El pecado. El pecado. Quiere decir, mis hermanos, que desde el momento en que Adán pecó, algo le sucedió a esa sangre pura. ¿Qué le pasó? Se contaminó con el virus del pecado. En ese instante, Adán empezó a morir. No murió al instante porque tenemos un Dios bueno, porque tenemos un Dios misericordioso, pero fue paulatinamente las funciones en el cuerpo de Adán y Eva empezaron a fallar. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros despuesito de los 50? ¿Qué empieza? ¿Qué empieza a suceder? Es una hondonada de achaques que empiezan a caer dentro de nuestros cuerpos. Una hondonada, una cascada de achaques y de dolores y de desbalances que tiene nuestro cuerpo, que una pastillita por acá, que un tecito por allá, para ir reparando, pero es imposible. Estamos bajo decreto de muerte y la vejez se hace sentir. Así compremos nosotros las cremitas, vayamos donde el doctor a estirarnos el pellejo para hacer cirugías plásticas, pintarnos el pelo, hacer ejercicio. Así hagamos nosotros el vegetarianismo bien crudo. Vas a hacerte viejo, mi hermano, y yo también. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la sangre que yo heredé de Adán está contaminada por el pecado.
Cuando Cristo empiece a trabajar dentro de nuestras vidas con la sangre expiatoria, va a suceder algo extraordinario. Él va a entrar en efecto Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Y ahí viene lo bonito. Ahí viene lo bonito del texto. ¿Qué es lo bonito? Que todos experimentemos la vida eterna. Aquella que Adán perdió, ahora el Señor ya la está ofreciendo. Y la está ofreciendo a buenas cantidades de dinero. ¿Es cierto eso? No. Es de gratis. Es de gracia. Solamente lo único que tienen ustedes que hacer es creerle a Dios. Ahora vemos que en este estudio tengo algunas notas aquí que quiero que las veamos. El ADN de Adán recibió la información del mal, porque antes él solo conocía la información del bien. Cuando probó el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces viene y empieza desde ese momento a recibir el ADN de él, la información genética del mal. Ahora vemos también que un ejemplo de herencia que nosotros tenemos, que venimos recibiendo, es los lunares. Los lunares. A veces el abuelito tiene un lunar, el papá tiene el lunar, el nieto tiene el lunar, y vamos reconociendo nosotros que la herencia es una realidad en nuestra vida. No necesitamos un gran examen, solo necesitamos a veces ver los lunares de la familia para darnos cuenta que la generación se va marcando, la semilla se va marcando, ¿verdad? Y esas características se ven de familia en familia. La herencia que nosotros hemos recibido de familia en familia desde Adán es la herencia del pecado. Es una herencia que a nosotros nos está destruyendo, y si no viene Cristo nos va a destruir para siempre. Ahora, en Romanos capítulo 5, verso 12, vamos a revisar esa lectura. Romanos capítulo 5 y el verso 12. Vean lo que dice ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así como los lunares se transmiten de familia en familia, de persona en persona, también el pecado nos dio esa transmisión de ese virus del pecado. Todos estamos contaminados, desgraciadamente. Así es nuestra realidad humana. El pecado es en este contexto es la corrupción de la sangre. ¿Por qué? A un muerto, cuando se muere y lo llevan a la funeraria, es lo primero que hacen los encargados de la funeraria. Sacan la sangre, porque en la sangre, si no se la sacan al muerto, esta empieza a descomponerse. Y esa persona hay que enterrarla, no puede durar afuera mucho tiempo. Entonces, nosotros vemos qué contaminante es el pecado. ¿Qué daño más grande nos ha hecho el pecado? Que no podemos morir sin tener un buen olor. Imagínense de que el pecado ha hecho tanto estrago en la humanidad que aún los que estamos medio vivos, los que estamos sobreviviendo, estamos experimentando que el pecado nos está haciendo tanto daño con las enfermedades. Aparte de que hay funciones de nuestros órganos que dejan de trabajar cuando ya tenemos 7 años, 14, 21, 30, 35. Por ejemplo, el sistema enzimático. Voy a hablar del sistema enzimático para un ejemplo. El sistema enzimático es el que ayuda a que nosotros, cuando comemos, masticamos el alimento, ese sistema enzimático hace de que las células
vegetales y animales que le metemos al cuerpo se partan y se hagan más delgaditas y la digestión sea más propicia. Pero sabe de que cuando ya se tiene cierta edad, como de unos 35 años, el cuerpo ya empieza a bajar el sistema enzimático y ya no se producen muchas enzimas en el cuerpo. Y una de las cosas que experimentamos, y a veces es vergonzoso decirlo, pero lo experimentamos, como no hay un sistema enzimático perfecto, lo primero que aparece es la litosis. Antes de estar muertos ya empezamos a apestar. Cuando hablamos, a veces se nos sale un poco de mal olor de nuestra boca. ¿Por qué? Porque el sistema enzimático ya está dejando de funcionar. Estamos envejeciendo. Ahora, mis hermanos, Dios quiere cambiar todo eso. Dios quiere hacer que nosotros, por donde pasemos, sin necesidad de ponernos la mejor colonia, ponamos bien rico. ¿Verdad? Dios quiere hacer maravillas con nosotros. En 1 Corintios capítulo 15, verso 50, aparece otra cosa. Nos dice aquí: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Quiere decir que si nosotros tenemos una sangre contaminada, no estamos aptos para entrar al reino de los cielos. Porque así lo está diciendo 1 Corintios. No podemos entrar así como estamos al reino de los cielos. El Señor tiene que hacer algo. Y saben una cosa que encontramos en la Biblia siempre que estudiamos en la venida de Cristo, que dice que en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible. O sea que Pablo reconoce que nuestra sangre se está cada vez contaminando, se está envejeciendo, se está dañando cada vez más. Esto corruptible se cubrirá de incorruptible. Y así va el Señor a preparar un cuerpo que esté apto para entrar al reino de los cielos y lo podamos presentar delante de ese personaje con una presencia pura, santa y verdadera. Amén. Pero no lo podemos hacer así como estamos, desgraciadamente. Tiene que haber un cambio. La sangre expiatoria de Cristo va a ser ese gran proceso, ese gran milagro y ese gran favor de salvación por nosotros. Tengo otra información. Dice en mis notas aquí que una vez que nosotros no muramos, lo que vamos a presentar después de abrir los ojos en una resurrección va a ser el día del juicio. ¿Sabe de que a la gente que no conoce de esta doctrina adventista con respecto al día del juicio, el día final, y cuando le hablan del día del juicio no les gusta que le hablen de eso? ¿Sabe por qué no les gusta? Porque ellos con su imaginación se dan cuenta de que van a comparecer delante de Dios. Y quizás la vida de ellos no anda tan bien, ¿verdad?, como para presentarse delante de Dios. Y nosotros tenemos esta doctrina y sabemos que ese día viene. Y como nosotros somos hijos de Dios, ¿qué miedo vamos a tener para ese día? Ninguno. Ningún miedo. ¿Sabe por qué? Porque ese día se le va a informar a la humanidad entera a dónde va a pasar su eternidad. Ese día le van a decir al impío: tu eternidad va a ser en la oscuridad eterna. Y al salvo se le va a decir en ese día: venid bendito de mi Padre, gocémonos de esta naturaleza nueva, de este mundo nuevo, de la presencia de nuestro Dios. ¿Cuánto nos quisiéramos ver a Dios? Yo tengo curiosidad de estar frente a Dios, ¿verdad? No sé si ustedes sientan eso. Ese deseo de salvarse para conocer a Cristo, para conocer a todos esos antepasados que están esperando igual que nosotros ese gran cambio. Mis hermanos, Adán y Eva en el Génesis capítulo 3 verso
verso 15, se le dijo que iba a haber un gran conflicto y una promesa y una profecía está en ese texto. Génesis capítulo 3, verso 15, donde le dijo a la mujer que la simiente de ella iba a estar en conflicto con la simiente de la serpiente. Yo investigué un poquito la palabra simiente. Es la palabra nasá en el idioma hebreo, la palabra nasá. ¿Y sabe qué es lo que significa? Significa esperma. Y yo, caray, entonces esto, la palabra esperma, ¿qué tiene que ver con que la simiente de la mujer va a estar en conflicto con la simiente de la serpiente? Y me puse a investigar un poco más y me di cuenta de que esa simiente, esa semilla, ese esperma iba a tener un lugar bien especial en la historia del cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Isaías se menciona la profecía de que una virgen iba a dar a luz a esa simiente, que iba a salvar al mundo e iba a liberar a su pueblo de sus pecados e iba a liberar a la humanidad de la opresión de Satanás, que lo tiene como cautivo en enfermedades, cautivo en los vicios, cautivo en todo lo negativo que se puede ver y se puede encontrar. Entonces vemos de que esa sangre del Señor Jesucristo, dice en el capítulo 1 de San Mateo, que el ángel visitó a la Virgen. ¿Y qué información le dio? Ustedes no saben eso, los niños a veces lo saben. ¿Qué le dijo el ángel a la Virgen? Vas a tener un hijo y le vas a llamar Jesús. Claro, si nosotros decimos Jesús en castellano no dice nada, pero si usted lo dice en hebreo, sí dice mucho. Dice Yeshua. La palabra Yeshua significa vas a tener el Dios que salva. Vas a tener un hijo que así se le va a llamar. Isaías le llamó el Emmanuel, allá en la profecía. El ángel le llama a ese niño, en la profecía que le da el ángel a la Virgen, le llama Yeshua, el Dios que salva. Jesús, nuestro Jesús, en castellano. Bueno, ahora hay una cosa interesante. El mismo capítulo 1 de San Mateo va dando la información que estaba María desposada de José. La palabra desposado quiere decir estaba comprometida con José. Y resulta de que ahí no tuvo que ver el esperma de José. ¿O sí? ¿Qué dicen? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Tuvo que ver el esperma de José? No, es claro que no. Entonces, fue de una manera milagrosa. El Espíritu Santo dice que la visitó